Buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Mónica, vamos empezando y de todas maneras esta charla va a quedar grabada para los demás participantes que de repente no han tenido problemas en conectarse. Ya. A ver, el día de hoy les voy a hablar acerca de las emociones. Y bueno, le vamos a hacer un poco más didáctico. Igual voy a pedir su aporte de cada uno de ustedes para que me ayuden también un poquito, ¿ok? Conecta el tuyo. Sí me escuchan, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, las emociones, dice, ¿no? Son motores con los que nos movemos. Entonces yo les voy a preguntar, a ver, señorita Karen, ¿no? De repente, ¿me puede decir, qué son las emociones para usted? A ver, coméntenos un poco acerca de ello. Señorita Karen, ¿se encuentra por ahí? O Norberto, a ver, ayúdanos un poco, a ver, ¿qué son las emociones para usted? Buenas tardes. Buenas ¿Sí tardes. me escucha? Sí, sí, la escucho. Genial. Las emociones, bueno, no sé, no sabría explicarme, pero... Algunos ejemplos de repente de las emociones que usted conoce. Bueno, claro, la felicidad, ¿no? Tal vez el enojo, la frustración. No sé si la frustración sea... Sí, también es una emoción. Cosas, sentimientos del día a día, ¿no? A veces Claro. puedes tener más de una emoción diaria. Exacto. Todos en nuestra vida hemos experimentado diferentes emociones, ¿no? Como usted dice, ¿no? En el día a día, de repente, tenemos momentos en los cuales nos sentimos alegres por una situación, de repente tristes también, ¿no? Por algo o alguien que nos puede hacer sentir de esa forma, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice, no? Las emociones nos dicen que son respuestas fisiológicas, ¿no? Que se generan en nuestro cuerpo debido a situaciones que suceden en nosotros mismos o también en nuestro entorno, ¿no? De repente a algún familiar le pasó algo, entonces eso nos puede causar de repente tristeza, de repente alguien obtuvo un premio, ¿no? Eso nos puede hacer sentir alegres por esa persona. A ver. Tenemos dos tipos de emociones, ¿no? Tenemos las emociones positivas y las emociones negativas, ¿no? Nos dicen que las emociones positivas hacen referencia a un conjunto de emociones, las cuales hacen que nos sintamos de forma de tener un bienestar, ¿no? En nosotros mismos. Nos indica que hay una situación beneficiosa que está ocurriendo en nuestro entorno, las cuales se dan un estado de corto tiempo, mientras que las emociones negativas hacen referencia, ¿no? A situaciones o emociones desagradables, ¿no? La cual indica que hay una situación que nos causa malestar o nos causa daño, ¿no? A nosotros mismos. Nos dice que ambos tipos de emociones son normales y son necesarias, ¿no? Sin embargo, también nos hacen referencia a que tener emociones positivas hacen que podamos llevar un equilibrio de vida más saludable, ¿no? Mientras que tener emociones negativas hacen referencia a que nosotros sintamos estrés, agobio, ¿no? Lo cual hace que nosotros tal vez respondamos mal. A ver, dentro de los tipos de emociones, bueno, estas son las emociones básicas que tenemos. El enfado, ¿no? La cual es una emoción de desagrado, ¿no? La cual nos dice que nuestros límites han sido sobrepasados, ¿no? O que no nos están dando lo que nosotros esperábamos, ¿no? De repente
no obtuvimos algo y eso nos hace sentir enojados. De repente tenemos una noticia la cual no nos agrada a nosotros y también hace que nosotros explotemos, ¿no? Mientras que la tristeza es una emoción negativa también, es la cual nos causa llanto, nos causa pena, soledad, ¿no? Nos dice que hemos perdido algo importante, ¿no? Ya sea la pérdida de algún familiar, de repente la pérdida de un trabajo, entre otros. Tenemos también otra emoción que es el miedo, ¿no? La cual es una emoción que nos dice que estamos en peligro, ¿no? Las cuales nosotros no nos sentimos seguros frente a esa situación o a ese algo que nos causa miedo, ¿no? Mientras que la sorpresa nos dice que existe algo nuevo, ¿no? Que merece la pena ser investigado. La alegría es una emoción la cual nos hace sentir magníficos, ¿no? Nos hace sentir que podemos lograrlo todo, ¿no? Es una emoción que nos mueve bastante, nos impulsa a nosotros querer seguir haciendo más cosas, ¿no? Plantearnos más objetivos, más metas. Nos dice que hemos alcanzado una meta, ¿no? Que ha ocurrido algo beneficioso en nuestro entorno o a nosotros mismos, ¿no? Mientras que el asco es una emoción de rechazo, ¿no? La cual nos genera desagrado, ¿no? Puede ser algo o alguien, ¿no? La cual lo que ocasiona es que nosotros queramos alejarnos de ese algo o ese alguien que nos causa esa emoción. A ver, aquí tenemos cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Tal vez Norberto, ¿nos puedes ayudar con eso? Tal vez, ¿cómo manejas tú la emoción cuando estás enojado, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces? Cuéntanos. Bueno, en realidad creo que mientras más vas madurando, vas mejorando mejor las emociones. Por ejemplo, cuando eres joven, a veces explotas cuando escuchas que te faltan el respeto o no sé, cualquier cosa que te desagrada, ¿no? Normalmente cuando te falta el respeto. Ya cuando vas madurando un poco, como que, no sé, vas viendo diferente las cosas. A veces piensas, escucha, pero ¿por qué me voy a enojar si en realidad no me importa o no me afecta, ¿no? Es Claro, como ya lo tome cada persona. exacto. Y cuando estás triste, tal vez, ¿cómo reaccionas? A ver, cuéntanos. Pues lloro, sí. Sí, no me gusta disfrazar tal vez eso. Claro, es importante sacar esas emociones que nosotros tengamos, ¿no? A ver, señorita Karen, ¿se encuentra por allí? Ujú. ¿Me escuchas? Sí, sí la escucho. Que tengo Cuéntenos. problemas con mi audio. Tengo el Ah, internet que se va y viene y por eso. entiendo. Pero cuéntenos ahora que se encuentra, ¿cómo maneja usted sus emociones, ¿no? Cuando está enojada o cuando está triste, cuéntenos. Creo que hay momentos, ¿no? O sea, a veces uno explota, pero otras veces uno tiene que respirar, tener paciencia, meditar para expresar lo que uno siente, ¿no? Para no dañar a la otra persona también. Claro, muy bien. A ver, continuemos. A ver, acá tenemos una imagen, ¿no? Que nos dice, ¿no? No prometas cuando estás feliz, no respondas cuando estés enojado y no decidas nada cuando estés triste, ¿no? Esta imagen, a ver, coméntanos, Karen, ¿qué reflexión te deja, ¿no? De repente, a ver. Bueno, como te decía, ¿no? Primero uno tiene que pensar antes de demostrarlo su emoción. Si estás enojado, para no lastimar a la otra persona, tienes que primero pensar antes de decir algo, ¿no? Así es. Norberto, cuéntanos, ¿qué reflexión te deja a ti esta imagen, ¿no? Que dice, no prometas cuando estás feliz, no respondas cuando estás enojado y no decidas nada cuando estás triste, ¿no? ¿Qué reflexión te deja? Cuéntanos. Bueno, es
en realidad me ha sucedido, son cosas que vas aprendiendo. Y de lo que aprendí, bueno, es que en realidad tiene bastante de cierto todo esto. Y bueno, es tomar el consejo y nada más. Claro, muy bien. Bueno, dice, no prometas cuando estás feliz, ¿no? A veces cuando nosotros estamos felices podemos prometer muchas cosas, sin embargo, con el tiempo de repente no podemos cumplir eso, ¿no? Luego dice, no respondas cuando estás enojado, ¿no? Porque cuando estamos enojados nosotros generalmente explotamos, ¿no? Actuamos a veces sin pensar en las consecuencias que puedan ocurrir, ¿no? Tal vez, como mencionaba Karen, ¿no? Hacemos sentir mal a las otras personas, porque nos preocupamos más por lo que nosotros sentimos que por lo que los demás pueden sentir, ¿no? También, y no decías nada cuando estás triste, ¿no? Tal vez cuando estamos tristes podamos tomar decisiones que con el tiempo podamos sentir que, ¿por qué hice esto, no? ¿Por qué hice aquello, no? Actuamos de manera como que impulsiva, ¿no? Muy bien. Ahora les voy a explicar, ¿no? Formas efectivas de controlar las emociones, ¿no? La primera es obsérvate, ¿no? Tenemos que hacer siempre un análisis de nosotros mismos, ¿no? Cómo reaccionamos ante diferentes situaciones que se nos presentan, ¿no? De repente explotamos, lloramos o de repente nos frustramos, ¿no? ¿Cómo reacciono yo frente a esa situación? Nos dice, es importante ser honestos, ¿no? Para ver qué es lo que nos afecta, ¿no? Eso puede afectar el desempeño laboral, ¿no? El entorno familiar también y cómo actuamos con nuestros compañeros, ¿no? De repente, sin querer, nos están haciendo una broma, de repente yo en ese momento no estuve de humor y exploto, ¿no? Y entonces mi compañero también se puede ofender, ¿no? Entonces eso puede llevar a tener conflictos, ¿no? Interpersonales, ya sea con nuestros compañeros o también con nuestros familiares, ¿no? Segundo paso es aprende a ser positivo, ¿no? Nos dice, los pensamientos positivos ayudan a desarrollar o disminuyen las emociones negativas, ¿no? Siempre ser optimistas, ¿no? Pensar, bueno, pasó esto, para algo será, ¿no? Por algo pasó, ¿no? Pensar que tal vez esa situación no fue tan grave, ¿no? De repente. Expresa, ¿no? Tenemos que decir lo que uno siente, ¿no? De repente, mira, tu broma me hizo sentir mal, no deberías hacer esto, porque eso me hace sentir mal, ¿no? Expresar, decir lo que uno siente, lo que uno piensa, ¿no? Ante esa situación. Tenemos también liberar tus emociones, ¿no? No es bueno guardarnos esas emociones que nosotros tengamos, ¿no? Ya sea de tristeza, de ira, de rabia, ¿no? Porque con el tiempo eso, bueno, lo que es el enfado se puede convertir en resentimiento, ¿no? Y eso a la larga nos hace daño, ¿no? Nos hace cargar con esas emociones. Y tenemos también buscar adaptarnos, ¿no? Estamos en un entorno que es altamente cambiante. Nada es estático, todo cambia. Entonces tenemos que adaptarnos a esas situaciones que se nos presentan, ¿no? Dice, para que tus emociones no afecten, aprende a aceptar los cambios, ¿no? Y acostúmbrate a ellos, porque todo cambia. Y tenemos por último, ¿no? Lo que es el semáforo emocional, ¿no? Generalmente se usa cuando estamos enojados, ¿no? Es como si nosotros fuéramos un coche y rojo para parar, ¿no? Amarillo y verde para avanzar, dice, ¿no? El rojo dice, cuando no podemos controlar una emoción y sentimos mucha rabia y queremos de repente, ¿no? Explotamos y queremos agredir a alguien o de repente a veces nosotros nos ponemos nerviosos, ¿no? Ante diferentes situaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es pararnos, ¿no? Como decía Karen, respirar, ¿no? Respirar. Y luego piensa, ¿no? Piensa en la situación que está pasando, ¿no? Nos detenemos, es el momento de pensar, dice, y darse cuenta del problema que se está planteando. Y
reconocer, ¿no?, esa emoción que tenemos en ese momento. Y verde es para solucionarlo, ¿no? Si uno se da tiempo para pensar, pueden surgir alternativas, ¿no?, o soluciones al conflicto o al problema que se está ocasionando, ¿no?, en ese momento. Y es hora de elegir la mejor solución, ¿no? Porque de repente nosotros, generalmente, bueno, cuando éramos más chicos, nosotros actuábamos, ¿no? Y no pensábamos en las consecuencias que esto tendría, ¿no? De repente decimos algo y hacemos sentir mal a la otra persona. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el tema y espero de repente tengan algunas preguntas que puedan hacerme para solucionar ciertas dudas, ¿no? Bien, Mónica, gracias por tu tema. Norberto, Karen, que tengan alguna duda, de repente para que se pueda profundizar el tema. Bueno, por mi parte no, ninguna. Yo sí. ¿Puedo hacer Dígame. una preguntita? Sí, ¿Sí? acá la escucho. Ya, una consultita. ¿Tú crees que las emociones se pueden controlar? ¿Que una persona puede controlar totalmente sus emociones? Totalmente, de repente no, pero sí uno puede manejarlas, ¿no? De repente reconocer la ira, uno reconoce todas las emociones. Ahora, está en nosotros cómo reaccionamos hacia esa emoción, ¿no? De repente explotamos o nos calmamos o de repente la reprimimos, ¿no? También eso estaría un poco mal porque esa emoción nos causaría daño, ¿no? Con el pasar del tiempo... No, te enferma. ¿Cómo? El reprimir te enferma, ¿no? Por ejemplo, te reprime la tristeza. O sea, hay gente Claro. que a veces se vuelve más flaca o repercute el cuerpo, ¿no? O la depresión también a veces te baja de Claro. peso o subes de peso. Depende cómo sea el cuerpo de la persona. Sí, depende cómo reaccionen, ¿no? De repente, algunas personas se dejan por completo, ¿no? De repente cuando están deprimidos no te da ganas ni de bañarte. Algunos te agarra compulsivamente, ¿no? De repente te agarra con ansiedad, comes de repente, ¿no? Entonces es muy importante el liberar esas emociones, ¿no? De repente la ira nos hace sentir rencor y con el tiempo resentimiento, ¿no? Y comenzamos. Supongamos que de niños nuestros papás nos trataban mal, ¿no? De repente. Y nos pegaban, ¿no? Decía, y tienes hijos y tú tienes resentimiento hacia tus padres y dices, no, ¿para qué mis hijos van a ir con su abuela? No. Entonces, pero date cuenta que de repente tu padre de repente te educó de esa forma porque de repente así lo educaron a ellos, ¿no? Entonces, y nosotros estamos resentidos y no queremos que nuestros hijos visiten a sus abuelos, ¿no? Entonces, es una emoción que nos causa daño, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, en este caso de la pregunta de Norberto, ¿no? Nosotros de todas maneras, pues todos vamos a sentir emociones, ¿no? Es un poco difícil controlar las emociones porque de todas maneras se van a sentir. Lo que podemos controlar es la actitud que tomamos frente a ellos, ¿no? Tomar responsabilidad de nuestros actos frente a las emociones que sentimos. Y eso también lo podemos manejar pues con nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me traiciona, ¿no? Voy a sentir rabia, voy a sentir tristeza y eso es una emoción que todo el mundo pues tiene derecho a sentirla porque está pensando que la persona pues le está traicionando, ¿no? Pero de repente si pensamos más allá de esa traición que lamentablemente pues la persona lo ha hecho porque no tiene una buena base de valores, ¿no? De repente ha tenido muchas malas experiencias, por eso esa persona se comporta de esa manera. Entonces,
ahí un poco que baja nuestra furia, nuestra rabia, y ya podemos manejar esos pensamientos y cambiar lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Al igual con la tristeza, con la alegría. Pero hay que ser muy responsables y para poder controlar nuestros actos al sentir pues la furia, ¿no? Al sentir la tristeza, al menos cuando son emociones que sabemos que pueden llevar nuestros actos pues más allá, ¿no? Al menos el enojo, ¿no? Que es una emoción pues negativa, ¿no? Que va a causar de repente, si yo estoy enojado, va a causar que yo explote o que diga palabras pues que dañan a las demás personas, ¿no? Eso es lo que más tenemos que controlar, ¿no? En este caso, eh, respondiendo a la pregunta pues de Alberto. Muchas gracias. Gracias, Miss. Otra duda que tengan, podemos hacerla, ¿no? Algo que dijo Mónica también, en este caso pues hubo una frase que puedes colocar la frase que pusiste, Mónica. A Había una ver. frase en tus diapositivas ¿Esta? de tomar decisiones. Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que tener en mente siempre cuando pues tengamos diversas experiencias, ¿no? Sean positivas, negativas. Y es algo que a todos nos va a ocurrir, porque al sentir una emoción, ya sea euforia, ya sea, ¿no?, rabia, en nuestro cerebro pues el cerebro va a crear pues nuevos neurotransmisores, ¿no? Si bien es cierto que van a afectar nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a estar felices, vamos a tener bastantes pensamientos positivos, que todo es bonito, y no es bueno tomar decisiones en ese momento, porque va a parecer fácil tomar una decisión, ¿no? Igual cuando estoy enojado o estoy con rabia, pues va a influir también esa emoción en nuestros pensamientos y nos va a hacer que tomemos malas decisiones en algunos casos, ¿no? Ya sea en la tristeza, en el enojo o en la euforia, pues hay que evitar tomar decisiones, al menos si son decisiones pues duras, porque nuestros pensamientos en esos momentos cambian. Entonces, una vez que pasa esa emoción, y eso hay que tenerlo en cuenta para todo, ¿no? Ya sea en el trabajo, porque si bien es cierto, ha habido pues personas que por la rabia al final toman la decisión de renunciar, y luego cuando están contentos ya se les pasó el momento amargo, piensan bien y ven que no es una buena solución, y ¿no? ¿Qué hacemos? Pues nos arrepentimos, ¿no? O estar muy eufóricos y tomar una decisión, o aceptar algo, y luego cuando ya estamos ya de repente en casa, tranquilos, en otra situación más tranquila, ya nos arrepentimos, ¿no? Entonces eso siempre hay que tomarlo en cuenta para evitar pues arrepentimientos, ¿no? En el futuro. Así. Bien, ¿alguna consulta más? De repente, preguntas, dudas. ¿Algo más, Mónica, de repente que nos desees aportar en este tema? Bueno, tenemos, como usted decía, ¿no? Pensar antes de actuar, ¿no? Siempre es importante, porque de repente nosotros reaccionamos y hacemos sentir mal a las otras personas, ¿no? Es muy importante eso. Solo eso, Miss. Espero el tema les haya gustado mucho, y la otra semana poder realizar otra charla, y esperar también que las demás personas puedan conectarse para también hagan preguntas y poder resolverlas, ¿no? Y aprender de cada experiencia de cada persona. Uh-huh.
Sí, Mónica, esperemos que haya la posibilidad de que los demás puedan conectarse también, porque hemos tenido esa dificultad, ¿no? Con los demás chicos, pero de todas maneras, vamos a grabar este video para poder dejarle el link y cuando ellos tengan la posibilidad de verlo, lo puedan ver, ¿no? Y ya de repente si tenemos más adelante más preguntas, ya podemos responder. Así es. Muy bien, muchas gracias con todos. Y yo, bueno, el día, a más tardar el lunes o el martes, le estoy subiendo la grabación en el link para que las personas que no hayan podido estar con nosotros las vean y de repente ustedes también de repente se animen a ver la repetición. Muchísimas gracias y cuídense bastante. Bien, gracias Mónica. Gracias. Gracias Karen, gracias Norberto también por conectarse. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.